pero esa solidaridad es con los que más ganan, que es el 10% que más gana y paga el impuesto, porque no es que los trabajadores estarían marchando por una cuestión, como decían el año pasado, de que iba a haber graves pérdidas de empleo. Afortunadamente, ese era otro pronóstico electoralmente producido para generar ese clima que trataron de armar el año pasado. Hoy tenemos que el 10% que paga ganancias y evidentemente los empleados bancarios y algunas otras ramas son dentro de la pirámide salarial los que más ganan y le afectan los impuestos. Malo sería que estemos en contra de un impuesto que afecta a los que más ganan, porque esos son los impuestos que en técnica tributaria se llaman progresivos, o sea, redistributivos, centrales en todo sistema impositivo, y he oído muchas veces que hay muchas quejas contra el IVA porque no es un impuesto redistributivo, pero si hay quejas contra los impuestos no redistributivos, pero paro general por los que sí son redistributivos, es realmente complejo. De esa masa de todos los trabajadores, el 10% paga, si ponemos a los que no están regularizados laboralmente, es menor el porcentaje, y dentro de estos gremios de transporte anda por ahí la proporción, así que tampoco es un gremio especialmente afectado. Pero ustedes fíjense que si hubiera un paro bancario por la cuestión de ganancias, no tendría el efecto de no dejar a la gente llegar a su trabajo. Por eso nos reunimos con los empresarios, porque se trata de un servicio público, el transporte. Entonces, aquí están afectando por un reclamo que atañe a una mínima proporción, y como también decía Aníbal, los que pagan no pagan en las categorías más altas, como tal vez sí pasa en bancarios, que si uno mira el sueldo de un bancario, y la verdad que son más altos, que son de los más altos de la escala, y otros sectores también, normalmente así, como es el caso del petróleo, sueldos muy elevados. La aeronáutica también tiene sueldos altos, pero no es el caso del grueso de los trabajadores. Pero claro, un paro de alguno de esos rubros afecta su actividad, no el total de las actividades. Entonces, un poco, pues ese fue el objetivo de la reunión. A los ministros para CN23, me gustaría preguntarles sobre, por decir, una declaración de Pablo Moyano que decía que anticipaba huelgas más prolongadas para abril. ¿Cómo ven esto desde el gobierno? Son cosas que no le prestamos atención. Si nosotros vamos a estar prestándole atención a cada uno que nos quiera mostrar sus diatribas o sus pensamientos absurdos o motivadores de lo malo a futuro, estaríamos fritos. Nos tenemos que dedicar a trabajar todos los días y aspiro a que le salga este tipo de predicciones de la misma manera que le salieron siempre, que no acertando nunca, ¿no? Con lo cual no asignaron ningún valor. Sí, buenas tardes. Liliana Calderón, de Noticias Argentinas. Ministro, quería consultarle cómo van a organizar este operativo de seguridad para mañana para garantizar la prestación del servicio. Los empresarios un poco también hacían hincapié que ellos iban a hablar con los gremios, pero también necesitaban la otra parte, que era la de la seguridad. Bueno, pero es un tema que no vamos a estar improvisando nosotros en este momento. Yo puedo tener mi vaga idea de lo que se podría hacer, pero es un tema seguramente que se ocupará Sergio Berni, no somos nosotros los que tenemos que ocuparnos del tema. Buenas tardes a ambos. Para el ministro Kicillof, en la introducción que hacía, ministro, usted hablaba de otros motivos, y no lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, para la convocatoria del paro. Fundamentalmente ustedes hacen referencia al gremio del transporte, a la UTA. ¿Usted cómo analiza y qué motivos analiza que llevan a esta medida? No, son de público conocimiento. Nosotros lo caracterizamos de un paro con intereses políticos en un año electoral, y repito, si alguien para porque está pagando un impuesto, pero ese impuesto afecta solamente al 10% del total de los trabajadores, de forma tal que nosotros no tenemos instrumentos, porque aún si dijéramos que no pagan el impuesto, seguirían con la misma situación, porque es un porcentaje muy pequeño, no puede ser la causa central. Entonces, dado esto, que simplemente para esclarecerlo, uno se le ocurren reflexiones, pero la verdad que porque paran lo saben específicamente ellos. Desde nuestro punto de vista y analizando los números, fríamente lo que encontramos no es que están todos afectados por ese impuesto, sino más bien todo lo contrario. De 10, 1 está afectado, y está afectado en una medida muy pequeña. Entonces, en esa situación, la verdad que hay una desproporción, me parece, entre la naturaleza de lo que se está reclamando y la medida que se toma. Esa desproporción se puede explicar únicamente por alguna otra causa, que la tendrán que explicar ellos. Lo que pasa es que muchas veces los periodistas no les preguntan a ellos cómo es que, siendo que un porcentaje muy chiquito
Por eso me parece bien que el debate esté en el seno de la sociedad, porque la verdad es que nosotros defendemos el impuesto a los altos ingresos de los asalariados, también, siempre y cuando afecten a un 10%, que son los que más ganan, porque hay gente que tiene salarios más elevados, puede hacer una contribución para que aquellos que no están en esa condición, o incluso aquellos que tienen la desgracia de ser más vulnerables y tener que cobrar una asignación universal por hijo, una jubilación, esos recursos no es que van para el Estado, para una cuenta de ahorro, van para sostener todas las políticas de Estado. Entonces, indirectamente, parecería un ataque a las políticas de Estado, ¿no? Porque si no tendrían que decir qué se hace y cómo se sustituye. Y un poco retomando lo de Aníbal recién, si cada candidato nos da la lista de impuestos que va a sacar y gastos que va a agregar, está haciendo una especie de ecuación imposible. Es imposible que alguien prometa bajar impuestos y subir gastos. Tiene que explicar de dónde va a sacar, excepto que sea un plan de sobreendeudamiento, cosa que es muy probable tomando la naturaleza de otros candidatos. Pero la verdad es que no queríamos más que un poco comentar la reunión que mantuvimos hoy, la preocupación de los empresarios en las cabeceras para que no haya ningún inconveniente y nada más. Listo, gracias.